Bueno, muchas veces pensamos que la sexualidad no tiene ninguna relación con la Biblia, incluso que los dos temas riñen entre sí. Se nos habla frecuentemente de la constante tensión del cristiano a tratar de integrar su sexualidad con su fe. Aunque se piensa que la sexualidad es buena en sí misma, esta necesita ser controlada y en muchas ocasiones se convierte en una amenaza para el hombre en el cual los deseos de la carne, entre comillas, batallan en contra de Dios. Otros cristianos, aunque no se sienten culpables en cuanto al sexo, viven una dualidad. Se sienten bien afirmando su propia sexualidad, pero aceptan el punto de vista de la fe en la que el sexo no tiene ningún lugar positivo dentro de la vida del creyente. Pero vamos a ver que la Biblia nos da una visión clara sobre la sexualidad humana y nos va a mostrar cómo ella penetra muchas dimensiones de nuestra vida y encaja perfectamente en nuestra relación con Dios. Ahora bien, este tema es un tema que para mi manera de pensar implica un reto en términos de interpretación bíblica. Por un lado, porque los muchos años de la historia de interpretación han sido coloreados por el machismo y esto ha dado lugar a que la mujer, en la lucha por sus derechos, promovida por el feminismo dentro y fuera de la iglesia, haya generado una visión diferente. Entonces, nosotros no podemos dejar de lado que existen dos variables, una variable masculina y una variable femenina, y que esencialmente estas dos se integran e influyen en las relaciones interpersonales. Pero tampoco podemos dejar de lado que ha sido Dios quien creó al ser humano y Él no lo creó en forma sexual. O sea, Dios le dio una condición de varón y de hembra para que a partir de ese diseño ellos puedan en una relación mutua descubrir el sentido de su propia sexualidad. El varón el de su masculinidad, la mujer el de su feminidad. Pero tristemente abundan pruebas a lo largo de la historia que ha existido es una diferenciación sexual y que esta diferenciación, lejos de ser un factor que une a la sociedad, con demasiada frecuencia ha sido el factor de división entre hombres y mujeres. Para ser más precisos, a lo largo de la historia la relación hombre-mujer ha estado constantemente marcada por el machismo. Y tristemente esto se ha reflejado en la interpretación bíblica hasta el punto que hoy se hace difícil creer que la Biblia provee una base firme para la reivindicación de la mujer dentro de la sociedad o aún incluso dentro del ministerio de la iglesia. Vamos a citar un ejemplo de alguien que me parece interesante para un poquito dimensionar lo que estamos hablando. En la antigüedad había un hombre creyente que se llamaba Tertuliano y él dirigía estas palabras a las mujeres. Él decía, refiriéndose a las mujeres, lo siguiente: eres el portal del diablo, quien deselló aquel árbol prohibido. Fuiste la primera en desertar de la ley divina. Eres aquella que persuadió a aquel a quien el diablo no se atrevió a atacar, es decir, al hombre. Con cuánta facilidad destruiste la imagen de Dios. El hombre, a causa del castigo que te mereces, la muerte, hasta el Hijo de Dios tuvo que morir. Frente a la discriminación de la mujer, y sobre todo cómo ha sido ella objeto de discriminación, muchas veces supuestamente apoyada por la enseñanza bíblica, no es de sorprendernos que el ala radical del movimiento feminista descarte la Biblia por considerarla machista, fuente y origen del sexismo que aflige a la iglesia y a la sociedad. Si la Biblia presenta a un Dios masculino que ha dispuesto que el hombre ejerza dominio sobre la mujer, ¿qué puede ofrecer a la mujer que anhela liberarse de las imposiciones de la sociedad machista y realizarse como persona? No se puede considerar el tema de la relación hombre y mujer sin tener en cuenta este desafío que plantea el feminismo contemporáneo. Muy bien, entonces para el desarrollo de este tema, para ver lo que es la dimensión bíblica de la sexualidad, yo quiero que nos ubiquemos fundamentalmente en tres grandes escenarios para poder desarrollar claramente el principio teológico. Pero lo primero es que nosotros veamos el principio teológico a partir de la sexualidad enmarcada dentro de un contexto del drama de la creación, es decir, cómo era hombre y mujer en el momento en que fueron creados. Pero también quiero que nos movamos un poco más allá y miremos los principios teológicos concernientes a la sexualidad humana enmarcados dentro del drama bíblico de la caída. Es decir, qué pasó al momento de la caída, y evidentemente nosotros tenemos que llegar hasta el punto de conocer cómo es todo el principio
bíblico de sexualidad que se enmarca dentro del tema de la redención. Es decir, ¿qué pasa con la obra de Jesús en la vida del ser humano dentro del campo de la sexualidad? Bueno, muy bien, te invito como primera medida que leamos el capítulo 1 de Génesis, verso 27. Este había sido sugerido que lo leyéramos en la sección anterior. Y la palabra nos dice lo siguiente: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces lo primero que necesitamos ver es que el hombre es imagen de Dios, es creado a imagen y semejanza de Dios, y de allí se deriva su dignidad humana. Los reyes en el antiguo cercano oriente eran una encarnación terrena de algún dios en particular y su imagen lo representaba en las tierras conquistadas. El ser humano, varón y hembra, no es Dios, pero es imagen y semejanza de Dios porque refleja la manera de ser de Dios, lo representa y está investido de autoridad. Hay un autor que me gusta mucho lo que dice y él dice que hay una chispa divina en cada ser humano. Entonces eso es lo primero que quiero que notemos, que hay dignidad humana al ser hechos imagen y semejanza de Dios. Pero el mismo verso, que quiero volver a repetirlo porque me gusta hacer énfasis en el texto bíblico, dice que así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces el hombre es creado como ser ¿qué? Sexual, varón y hembra, o sea que hay una clara diferenciación de sexo, hay un hombre y hay una mujer. Note que esta diferenciación sexual no es el resultado de la caída, sino que es un elemento constitutivo de la creación de Dios. Hombre y mujer fueron creados con el propósito de un compañerismo íntimo y una dependencia mutua que está relacionada como un plan de complementariedad, o sea que se necesitan complementar hombre y mujer para cumplir su vocación, es decir, son iguales pero no son idénticos. Observe cuidadosamente por qué se hace necesaria la creación de la mujer como ayuda idónea. Entonces, para esto te quiero pedir que vayas al capítulo 2 del libro de Génesis y veamos juntos el verso 18 y hasta el verso 20. Y dice: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Al revisar en una concordancia bíblica el término eser, que es el mismo término original para ayuda, nosotros vamos a notar que hay 21 veces que se emplea en el Antiguo Testamento y que de esas 21 veces, 15 veces se describe a Dios como ayuda idónea. Entonces hay una pregunta: ¿cómo nos ayuda a entender la verdad de que la mujer es ayuda idónea este texto? Tenga en cuenta que esa misma conexión existe entre sexo y conocimiento, la cual muestra el uso del término yada. La relación sexual es más que la unión física, implica ¿qué? Conocimiento mutuo, comunión y entrega total al otro. Entonces sería que a partir de allí interesante revisar qué es ser una sola carne. Muy bien, vemos aquí en el relato de Génesis 3 cómo la caída provocó la ruptura en la relación con Dios, con el hombre mismo y con la tierra, lo que lleva, entre otras cosas, a una distorsión de la sexualidad. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. ¿Para que qué? Para que estuviesen en relación, intimidad y compañerismo. Tres cosas: relación, intimidad y compañerismo. Pero la caída distorsionó la calidad humana dada por Dios al hombre. Esta distorsión de la sexualidad y de los propósitos divinos ha influenciado grandemente en la iglesia a través de todos los siglos, y eso es una verdad. Miren, por ejemplo, lo que pensaba San Agustín, que era uno de los padres de la iglesia. Él decía: la realización sexual es una clara indicación
de la caída del hombre. Por eso es imposible mezclar la sexualidad con la santificación cristiana. Tristemente, en muchas comunidades eclesiales las relaciones sexuales son consideradas aún como pecaminosas. Pero yo creo que nosotros volvamos un poco a leer lo que la Biblia dice con relación a eso y que miremos, por ejemplo, en Génesis 2, 18 al 25, que nos dice que después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque fue tomada ¿de qué? Del hombre. Aquí vemos claramente cómo, en contraste con lo que se viene viendo, es necesario que el hombre tenga claro que no fue creado para la soledad, sino para la comunión, para la comunicación con el otro. Todo individualismo queda descartado en el origen mismo de la historia. Pero el compañerismo que requiere el hombre no puede proveerlo los animales, a quien él nombró, con los cuales mantiene una diferencia esencial como ser humano. Por eso Dios crea a la mujer como ayuda idónea del hombre. Muchos han interpretado y han querido encontrar en la narración de la creación de la mujer como una base para enseñar que la mujer es inferior que el hombre y que el hombre es superior que la mujer, como hemos visto, como en el caso vemos aquí de lo que hablaban los antiguos en términos bíblicos, ¿no? Pero claramente vemos que no cabe esa connotación. En primer lugar, ningún texto sugiere que la mujer sería inferior que el hombre. Lo que dice es que será ayuda idónea del hombre, y no solamente en términos de reproducción. Entonces yo quiero que veamos esto con mucha claridad, porque hay unos efectos de la caída y ese pecado tuvo unas consecuencias. Al estudiar el texto, usted note que vamos a notar todas las consecuencias del pecado, pero entre ellas está la ruptura de la intimidad mutua con Dios principalmente. Entonces quiero que nos adentremos en esos textos, por favor. Bueno, cuando nosotros vemos el relato de la caída en Génesis 3, es importante que hagamos algunas preguntas que para mi entender son muy importantes, pero lo primero que quiero decir es que en Génesis 3:6 dice lo siguiente, dice: y comió y luego le dio a su esposo, quien estaba con ella, y él también comió. Eso dice Génesis 3:6. Hay varias preguntas que uno podría formularse allí con relación a Adán. Lo primero que uno debería preguntarse es: ¿Adán estuvo allí todo el tiempo? ¿Adán estuvo parado junto a su esposa mientras la serpiente la embaucaba con su astucia? ¿Estuvo ahí escuchando cada palabra que le decían? Son preguntas que debemos nosotros formularnos allí. Si estuvo ahí, existe una buena razón para creerlo que sí. Entonces surge una fuerte pregunta: ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué Adán se quedó callado? ¿Sí? Antes de que Dios creara a Eva, Dios ya le había dado un mandato a Adán, que nunca comiera de cierto árbol. Se esperaba que le comunicara la prohibición a su esposa cuando ella apareció en la cena, y se supone que él lo hizo, ¿no? Yo supongo que él le dijo eso a Eva, ese mandato que Dios le había dado, que él lo hizo. Pero cuando la serpiente entabló la conversación con Eva para confundir su pensamiento acerca de la bondad de Dios, Adán no dijo nada. Pese a que estaba escuchando cada palabra, él oyó a Eva citar de manera incorrecta el mandamiento de Dios, porque si usted lee Génesis 3, lo que dice Eva que Dios dijo que no hiciera, no es lo que Dios dijo, sino es mucho más allá de lo que Dios había dicho en eso, ¿cierto? Él la vio dirigirse a él la vio cuando ella extendió su mano para arrancar el fruto, pero él no hizo nada para detenerla. Adán se quedó callado. La pregunta es ¿por qué?
Porque recuerde que Eva fue la engañada por la serpiente, no Adán. O sea que Adán no fue engañado, Eva sí fue engañada. Mira lo que dice Primera de Timoteo, verso 2 al 14, capítulo 2, verso 14. Y dice lo siguiente: ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Él sabía qué estaba pasando. Tal vez debió decir: un momento, querida, un momento ahí, esa serpiente no está tramando nada bueno. Debe haber advertido que había una astucia diabólica ahí. Él debió haberle dicho: te están engañando, haciéndote pensar que ganas más desobedeciendo a Dios que permaneciendo fiel a Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Permíteme decirle exactamente lo que Dios me manifestó antes de crearte. Esas debieron haber sido las palabras de Adán hacia Eva. No tenemos razón para dudar de su bondad, debió haberle dicho. Y luego, alejándose de Eva, la serpiente terminó la conversación y terminarle esa conversación a la serpiente y decirle: largo de acá. Pero Adán no dijo nada. Y estuvo allí parado, escuchando y observando sin decir una sola palabra. O sea que, ¿qué estamos viendo allí? Que Adán, que le falló a su mujer, falló en su primera lucha espiritual, pues no representó a Dios. O sea, él falló como hombre. Y eso es muy importante poderlo definir acá, porque aquí comenzamos a ver que el pecado, como lo dijimos, trae una distorsión. Y que esa distorsión, como vimos al estudiar los textos, tienen unas consecuencias. La primera es que hay una ruptura de intimidad con Dios y de la comunión con Dios. Ahí es lo primero que pasa al ver eso, pero también nosotros debemos preguntarnos en la vida práctica: ¿qué pasa si nosotros como Adán estamos guardando como hombres bíblicamente formados un silencio o no lo estamos guardando? Entonces, quiero invitarlos a que miremos a partir de aquí todos los efectos de la caída. Tres grandes escenarios se ven acá: el pecado, sus consecuencias y por supuesto la distorsión sexual. Note todas las consecuencias del pecado. Yo quiero que lo note. Lo primero, como debemos decir, la ruptura de la intimidad mutua y de la comunión con Dios. Que entonces hay que comienza a haber dominación, abuso, vergüenza, sufrimiento, servidumbre, deshumanización. Todo eso que narra Génesis 3 es consecuencia del pecado, pero eso lo estamos viviendo aún hoy en día en las relaciones de los seres humanos. Por eso, qué importancia entender la obra de Cristo, rendir nuestra vida a Él y poder decir: no, yo salgo de esa dominación, de ese abuso y de esa vergüenza, ¿cierto? Porque todo esto es contrario a la voluntad de Dios. Cuando se maltrata al ser humano, se lo convierte en un objeto y se hace infrahumano. Dios no quiere eso, porque la manera de tratar a la creación refleja lo que sentimos con respecto al Creador. Entonces, si hay un maltrato de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, eso estamos reflejando lo que nosotros sentimos a través de ello con respecto a nuestro Creador. Hay un autor bíblico que hace una afirmación que es muy interesante, y él dice: el pecado transformó la diferenciación sexual en polarización entre los sexos. Es muy importante eso, es muy importante que veamos que el hombre, por causa del pecado, ha distorsionado su ser, entre eso su sexualidad, y que a partir de allí ha hecho del otro, del otro ser humano, o bien sea un ser infrahumano, entendido como menor que él, o lo ha convertido en objeto de su abuso y su dominación. Y esto es lo que ha pasado por mucho tiempo, y por eso tristemente se lee la Biblia como se lee, porque se lee no desde la dimensión como fuimos creados, no desde la dimensión como fuimos redimidos, que ya vamos a verlo, sino bajo una mentalidad de caída. Y quiero que ese mensaje quede súper claro, porque de ahí necesitamos nosotros salir para poder dar una verdadera perspectiva bíblica en esto.
Entonces no se olviden, el pecado tiene unas consecuencias y dentro de esas consecuencias sin duda se encuentra la distorsión sexual. Muy bien, aquí en este cuadrito quiero como resumir lo que hemos venido hablando, es que el pecado principalmente trae una ruptura en la relación de el hombre con Dios, con sus semejantes y con la misma naturaleza. Recuerden que la Biblia dice que la naturaleza gime por ver la manifestación de los hijos de Dios. O sea, esa caída distorsionó la calidad humana dada por Dios al hombre. O sea, la distorsión de la sexualidad y el propósito divino ha influido grandemente en las iglesias a través de los siglos. Ya lo vimos allí, cómo se ha concebido en algunos casos la mujer. A mí me viene como a la cabeza un poco que nosotros a veces hablamos de machismo y demás, pero yo quiero colocar algo en el corazón, y es que justamente el machismo muchas veces lo entendemos, y el legalismo lo entendemos, perdón, como un término externo de usar la falda larga, de usar el pelo sin pintura en el caso de las mujeres, o de los hombres ropas discretas o ciertos ademanes y comportamientos. Y es verdad, eso es una forma de legalismo, pero también el legalismo es algo del corazón. Entonces yo quiero que muy primordialmente podamos ver que esa ruptura de la relación con Dios y con el semejante ha traído unas consecuencias muy fuertes, que analices desde el hogar tuyo con tu esposa, es ¿cómo ves todo eso? ¿Cómo ves todo eso? Porque muchas veces, vuelvo, insisto, nos vemos más desde la caída que desde el propósito original de Dios en la creación, y el cual se ha cumplido en Cristo Jesús, y nosotros como cristianos debemos entender eso con mucha claridad. Entonces, pues digamos, hasta aquí hemos visto fundamentalmente cuál es el propósito de la sexualidad en la creación, qué ha pasado con el pecado, y vamos a ver qué pasa con todos estos principios teológicos que tienen relación con la sexualidad enmarcados dentro del drama de la redención. No olvides, el pecado tiene consecuencias. Primero, ruptura de la intimidad mutua y de la comunión con Dios. Dominación. Algunos se quieren enseñorear con otros. Abuso, maltrato físico, maltrato emocional, vergüenza. Romper con la dignidad del ser humano, sufrimiento, dolor, hogares destruidos, servidumbre, esclavitud, sea de sexo, de cualquier índole. Todos esos procesos de deshumanización son consecuencia del pecado. Por favor, rompamos con eso. Pero tenemos noticias maravillosas. La carta a los Efesios en el capítulo 2 nos dice lo siguiente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Obedecían al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y esto es muy importante, porque a partir de aquí vamos a comenzar a ver que la redención en Cristo nos hace una nueva humanidad. Y qué importante es saber eso, saber que tenemos identidad en Cristo, porque muchas veces nosotros estamos tratando de luchar con temas, particularmente en este caso de sexualidad, desde una posición incorrecta. Y yo quiero recordarte que la Biblia dice que nuestra verdadera posición es la siguiente: que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Entonces, esa es tu verdadera posición. Desde allí, desde la redención nuestra que se ejecutó en la obra de la cruz, nosotros somos una nueva humanidad. O sea que lo que pasó antes
en la forma como vivimos nuestra sexualidad, como vivimos nuestra relación de pareja, todos los efectos que tuvo, que se manifiestan en Génesis 3 por causa de la rebeldía del hombre, ese silencio que guardó aún Adán, ya son rotos en la obra de Cristo. Entonces, a partir de aquí vamos a caminar con esto, porque el tema es andemos como es digno de andar en santidad, pero no viéndolo como un esfuerzo humano, sino viéndolo como lo que realmente es, la obra de Cristo en mí. Gálatas 2:20 dice, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la vida cristiana no es difícil de vivirla, es imposible. Solamente que se hace posible cuando uno muere a sí mismo y permite que Cristo viva la vida de él a través mío. Esa es la verdadera fe cristiana, porque lo contrario serían solamente obras. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver un poco los efectos de la redención en términos de la sexualidad. Bueno, muy bien. Lo primero que debemos de notar es que hay dos grandes consecuencias derivadas de la redención. Lo primero es que somos una nueva humanidad y que estamos llamados a reconciliar. Entonces, ven conmigo a Efesios 2:14-15 y dice lo siguiente, dice, pues Cristo mismo nos ha traído paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Fuimos llamados a ser parte de una nueva humanidad. Aunque los propósitos divinos fueron distorsionados en la caída, ahora en Cristo somos redimidos, somos uno solo, una nueva humanidad, una nueva creación. A través de él viene la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Eso es importante, ¿cierto? Vamos a ver que hay tres grandes aspectos. Primero, que es restaurada la unidad de los sexos. Por eso no hay hombre ni hay mujer. No hay hombre ni hay mujer. Si tú miras Gálatas capítulo 3, verso 28, la Biblia nos dice claramente eso, que no hay hombre ni hay mujer. Vamos al texto, por favor. Gálatas capítulo 3 y verso 28. Entonces, en la versión que yo tengo dice de la siguiente manera. Dice así: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ya no hay hombre ni hay mujer. O sea que es restaurada la unidad de los sexos como tal. Lo segundo es que el hombre y la mujer ejerzan mutua autoridad y sujeción. Vamos a ver eso. Entonces allí vemos en Primera de Corintios capítulo 7 verso 4, por favor ven conmigo. Primera de Corintios capítulo 7 verso 4. La verdad que se proclama ante esto. Y dice lo siguiente. Dice, la esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. O sea que hay una mutua autoridad, pero a la vez hay una mutua sujeción. Y yo quiero hacer claridad aquí, es que sujeción no es algo que se imponga, es algo del espíritu, que nace de una relación de dos libres que están en Cristo, que pertenecen a una nueva humanidad y que han sido llamados a reconciliar. Y lo tercero es que Dios restaura el entendimiento y la valoración que existe entre hombre y mujer. O sea que ese diseño original por el cual hombre y mujer fuimos llamados, ¿cierto? Como parte de un propósito divino de procrear, pero también de tener mayordomía y autoridad sobre la tierra, son nuevamente restaurados y hay un entendimiento mayor.
hay un entendimiento mayor. Viene a mi mente la escritura nuevamente en Efesios, en el capítulo número 1, cuando nos dice la palabra que nosotros debemos orar por sabiduría espiritual, ¿cierto? Y dice la Biblia que en eso que no ha dejado de dar gracias a Dios por ustedes, dice Pablo. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz en el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa ¿qué? Herencia. Entonces allí estamos nosotros claramente llamados a identificar eso, pero también como personas redimidas somos llamados a reconciliar. Nuestro llamado como cristianos, redimidos por la sangre de Cristo y restaurados en Él, es a trabajar en favor de una nueva humanidad. ¿Portadores de qué? De la imagen de Dios, una imagen que fue rota por causa del pecado, pero que es restaurada ¿en quién? En Cristo Jesús. La relación entre el hombre y la mujer, o sea, marido y mujer, es una expresión de amor, la cual es comparada por el apóstol Pablo con el amor entre Cristo y la iglesia. Esa es la comparación que el apóstol hizo en su momento a lo que es la relación matrimonial. Lo más parecido a la relación de Dios con el hombre es la relación de matrimonio hombre y mujer. Veamos Efesios capítulo 5 versos 22 al 33. Y dice la palabra lo siguiente. Veamos desde el 21. Es más, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Para la esposa eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a todo marido. Para los maridos esto significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dice en las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Aquí vemos que es muy importante eso. Entonces, como una conclusión final de este aspecto es que el sexo se respeta porque es señal de amor, como descubrimiento, expresión y unión, en una analogía o en una representación con lo que es Cristo y la iglesia. Bueno, muy bien, ya hemos visto cuál es nuestra verdadera posición en Cristo, qué efectos trae la redención sobre la vida humana que somos para aquellos que hemos recibido la salvación y la obra de Jesús, una nueva creación, es decir, primero que somos redimidos, segundo que somos uno solo y tercero que somos una nueva creación. Eso es una verdad indiscutible que la palabra expresa sobre el ser humano que ha recibido a Cristo Jesús. Pero yo también quiero que miremos desde la práctica lo siguiente que también pasa muy comúnmente, y es que los hombres se sienten fácilmente amenazados, y cada vez que esto sucede, cuando ya no se sienten a gusto en su interior, que no entienden, se retiran naturalmente a una esfera de comodidad o competencia. Y acuérdense que aquí hablo hombre, varón y hembra. O dominan a alguien o algo a fin de sentirse poderosos. Los hombres se niegan a sentir el horror paralizante y humillante de la incertidumbre. Ese horror
que les podría conducir a la confianza o que podría liberar en ellos el poder para entregarse profundamente a una relación. Como resultado, la mayoría de ellos se sienten lejos de todos y mucho más de Dios. Seguramente nos ha pasado algo así. Al tiempo que todos se sienten lejos de ellos, hay algo bueno que se detiene en los hombres, pero que necesita seguir moviéndose. Cuando el movimiento bueno se detiene, el movimiento malo, retirada o dominio, seguramente se desarrolla. Esto es muy importante porque es lo que nos pasa a las personas normalmente. Y quisiera dejarlos en este aspecto con una reflexión que hizo el gran evangelista D.L. Moody, y dijo: el mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer con, para, a través, en y por el hombre que se ha consagrado total e íntegramente a Él. Haré todo lo que pueda para ser ese hombre. Así pues que nosotros no podemos definir la relación hombre-mujer en términos de una diferenciación jerárquica entre un superior y un ser inferior. Quiero insistir en eso enfáticamente, sino en términos de una diferenciación funcional entre dos seres humanos que están en pie de igualdad. Somos iguales delante de Dios. Según la enseñanza bíblica, la intención central de Dios en la creación de la pareja fue que entre el hombre y la mujer se estableciera un compañerismo íntimo, una dependencia mutua basada en la naturaleza complementaria de los dos como esposos, para que pudiéramos desarrollar el propósito eterno. Esa complementariedad de los sexos no puede reducirse a lo biológico, abarca la totalidad de la persona, tanto del varón como de la mujer, y comunica todas sus relaciones mutuas a una dimensión sexual, porque el hombre y la mujer son iguales, ya que ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios y comparten una común vocación en el mundo. Deben representarse y amarse mutuamente, porque son diferentes, pueden ejercer funciones distintas sin negar o usurpar el rol del otro o pretender realizarse en total independencia del otro, ya que el hombre descubre su identidad masculina frente a la mujer y la mujer descubre su identidad femenina frente al hombre. De tal manera que cuando nosotros tenemos una verdadera dimensión de lo que es el marco bíblico y una adecuada interpretación de lo que es la sexualidad humana, se puede entender el verdadero significado de lo que es el acto sexual. Si la sexualidad está enraizada en la creación misma, como algo que orienta ante todo a la complementación mutua entre el hombre y la mujer, la unión carnal tiene que entenderse como un acto en el cual los dos cónyuges, la pareja, los esposos, dan expresión al hecho de haber sido creados el uno para el otro y experimentan esa íntima comunión que define el propósito de su sexualidad. En otras palabras, el acto sexual tiene una función esencialmente unitiva, es decir, de unión de dos personas que están en Cristo. Por medio de él, el hombre y la mujer alcanzan la unidad física y psicológica, a la cual se refiere las más básicas de todas las afirmaciones bíblicas que están incluidas en la Biblia. Dice que los dos serán una sola carne. O sea que ese regalo de Dios, el acto físico, viene a ser la expresión de sentimientos tan profundos que no se pueden expresar solamente con palabras, sino con signos exteriores y visibles de una gracia espiritual. Es decir, que la unión es más que una experiencia física, es también una experiencia emocional profunda y conmovedora, tal que ambos partícipes quedan comprometidos en la totalidad de su ser. O sea, es todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo allí. Por eso Dios permitió restaurar en Cristo la unidad de los sexos. Ya no hay hombre, ya no hay mujer, ¿cierto? Ya Dios permite que el hombre tenga entendimiento y valoración de la existencia de
nuestra compañera o nuestro compañero en el caso de las mujeres. Es importante, somos una nueva humanidad y esa nueva humanidad responde al principio por el cual Dios nos creó. Pero todas estas cosas, todo esto no se va a imponer con el hecho de que yo les imponga y les diga claramente cuáles son las responsabilidades que hay o no hay. Hay un término que es maravilloso que nosotros debemos aprender a conocer y a escudriñar, que es la palabra libertad. Pero esa libertad en la Biblia se denomina como gracia. Y quisiera darme la tarea de lo que significa realmente esta palabra. ¿Qué es exactamente la gracia? ¿Está limitada a la vida y al ministerio de Jesús solamente? Le sorprenderá saber que Jesús mismo nunca usó la palabra, solamente enseñaba sobre ella y lo que es igualmente importante, la vivía. Más aún, la Biblia nunca la define en una sola frase, aunque la gracia aparece a lo largo de todas sus páginas y no solo en el término en sí, sino también intocables manifestaciones de la gracia. Para entender lo que significa la palabra gracia, debemos retroceder hasta un término hebreo antiguo que significa agacharse e inclinarse. Con el tiempo llegó a incluir la idea de conceder un favor. Me llama mucho la atención porque el amor que asciende, dice un gran hombre de Dios, es adoración. El amor que sale afuera es afecto. El amor que se inclina es gracia. De tal manera que mostrar la gracia es extender el favor a la bondad, hacia alguien que no la merece y que jamás puede ganarla. Y nosotros hemos sido objetos de esa gracia. O sea, nosotros ni la merecíamos ni tenemos la capacidad de ganarla. Pero el hecho de ser aceptados por Dios por gracia es realmente la prueba de que somos una nueva humanidad. Cada vez que aparezca la idea de la gracia tiene la connotación de algo que no se merece. De igual manera, el que la recibe está obteniendo algo que él o ella se merece, de la generosidad del corazón del que da, que se extiende el favor. Recuerde, todo es por gracia. Todo lo que hagamos en este contexto tiene que ver con la gracia de Dios. Entonces, poder mirar a nuestra esposa, no la veamos como quién es superior o quién es inferior. Veámoslo como dos iguales, rescatados de un mundo caído por la obra de Jesús a través de su gracia. Muy bien, entonces consecuentemente a ello, como redimidos, claramente trabajamos en favor de la nueva humanidad, portadores de la imagen de Dios, y somos una expresión de su amor. Quiero concluir diciendo que esto es bastante importante, es vital que podamos hablarlo con nuestras parejas. Es de alguna manera clara poder penetrar la oscuridad de nuestro interior, de nuestro ser como hombres y como mujeres, y saber qué está pasando allí, y saber que hubo un diseño perfecto en Dios en la creación, pero que hubo una caída, pero que ahora somos restaurados en Cristo Jesús. Y que a partir de allí podemos desarrollar cosas maravillosas en el matrimonio. Cuando uno habla de oscuridad, la oscuridad se relaciona con un término que es secreto. Entonces yo creo que la expresión del amor de Dios, el identificar que somos su imagen y que estamos llamados a trabajar con otras personas, rompa esos secretos que pueden haber dentro de nosotros. Y quiero dejar para reflexión solamente un pasaje que es Juan capítulo
3 y verso 16. En ese capítulo quiero que analicemos. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga que vida eterna. Pero la vida eterna no es solamente tener salvación eterna, es tener la clase de vida que Dios tiene para nosotros.